Hoy vamos a compartir en base a la escritura en el profeta Isaías principalmente, en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 6 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías capítulo 1, ahora versículo del 10 al 20. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, en el versículo 19, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta visión dice aquí claramente que en el versículo 1, que lo está hablando para Judá y Jerusalén. Y les empieza a hablar a todos. Empieza a hablar
de las bendiciones que Él nos ha dado. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios nos da la vida. Dios te dio la vida. Dios te ha dado tantas bendiciones, tantos beneficios, tantas cosas buenas. Nos engrandece, nos da muchas bendiciones. Nos da nuestra familia, nos da la vida, nos da la oportunidad que lo podamos conocer, nos da trabajo, nos ayuda a salir de problemas y de dificultades. Vemos su mano obrar, vemos su ayuda. Dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Dios nos ha ayudado en muchas cosas, de muchas maneras, pero Él ve cuando nosotros con nuestra manera de vivir nos rebelamos contra Él. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los mismos animalitos conocen quién es su dueño, las mismas bestias. Tú puedes ver un perrito y, y reconoce quién es su dueño, pero nos hace esa comparación que nosotros nos quedamos sin entender, nos quedamos sin obedecer, estamos actuando como si no tuviéramos conocimiento. De hecho, nos, nos dice claramente, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto es tremendo, porque esto lo está hablando Dios. Así es como Dios nos ve cuando en nuestro corazón hay ingratitud, cuando no valoramos las cosas que nos da, cuando no lo reconocemos a Él como nuestro Señor. La descripción es una radiografía de cómo estamos, de cómo nos ve Dios si nuestra vida no está alineada a sus caminos, a sus propósitos. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Es fuerte lo que está hablando, porque lo está hablando porque realmente así es como nos ven y así es como estamos si nuestra vida no la hemos entregado al Señor. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Tenemos que entender cómo es la radiografía, cómo es como Dios nos ve. Nos ve desde la planta del pie hasta la cabeza. Dice, es una herida, es hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. No estás sanado, no estás preparado, no estás en un estado espiritual que digas tú, ya me sanó Dios, ya mi vida espiritual está bien delante de Dios. Si en este momento yo muero, estoy seguro que me voy a estar una eternidad con Él. No, dice, está desde los pies hasta la cabeza, está todo mal. Estás muy enfermo, estás muy grave espiritualmente hablando. No están curadas. Oye, pero es que yo ya acepté a Cristo, no está curado. Oye, es que yo ya me bauticé, no está curado. Es que yo hablo mucho de la Biblia, no están curadas, ni están vendadas, ni suavizadas con aceite. Toda la herida del alma, toda la, el estado en el que se encuentra, dice aquí esta radiografía que Dios hace, es que hay una enfermedad desde la planta de los pies hasta la cabeza.
Ahora, en el versículo 10 del capítulo 1 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le está hablando a los príncipes, o sea, a los gobernantes y al pueblo. Pero les dice príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Habíamos visto en el versículo 1 que la visión era acerca de Judá y de Jerusalén. Pero entonces, ¿por qué les dice aquí, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley, nuestro Dios, de nuestro Dios, pueblo de Gomorra? Porque es una comparación que está haciendo. ¿Y quién fue Sodoma? ¿Qué pecado tuvo este pueblo? En Génesis 19 4 y 5 dice, pero Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Eran un pueblo donde había una depravación y una inmoralidad sexual. Habían ido los ángeles eh, a Sodoma, iban a destruir Sodoma por el pecado que había. Entraron a Sodoma, Lot los invita a pasar a su casa y luego dice que antes de que se fueran a dormir, Lot y los ángeles rodearon la casa, los hombres de la ciudad, todo el pueblo junto, todos rodearon la casa, donde estaba Lot y donde estaban los ángeles de Dios. Dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y le hablaban a Lot, ¿dónde están esos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Querían abusar de ellos, querían hacer algo totalmente espantoso, porque así estaba su corazón, cargado de maldad. Pero no solamente era el pecado de ser pecados sexuales, de homosexualidad, de perversión, sino que había más. En Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Había soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, ¿cómo los veía? Como un pueblo donde la gente estaba lleno de soberbia, estaban saciados de pan, había abundancia, había mucha gente floja, perezosa, no querían trabajar. Dice, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Eran gentes indiferentes a la necesidad de las personas que realmente estaban sufriendo, que tenían necesidades. Verdaderamente personas como los huérfanos, como las viudas, como mucha gente que entran en la cantidad, en la calidad de personas afligidas, de personas que requieren una mano, una ayudadita por ahí, que requieren de misericordia. No estoy hablando de alguna persona que se pone en un crucero ahí a pedirte dinero y que al final lo utiliza para comprar drogas o para seguir en sus vicios. No, gente que verdaderamente tiene necesidad. Dice, se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí y cuando las vi, las quité. Bueno, el mensaje el- cuando está hablando de esta palabra, había pasado alrededor de 1700 años que Dios había destruido a Sodoma y Gomorra, pero aún estaban presentes en los tiempos de Isaías por la maldad, eh,
que ellos habían cometido, por los pecados que ellos habían hecho y por el cual Dios los había destruido. Y el mensaje es el siguiente. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de, de vuestros sacrificios? Hasta hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentados delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso no es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar a asambleas no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Le está hablando a un pueblo que era un pueblo religioso, que, que conocían de la palabra, que hacían cosas para Dios. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Y veamos lo que produce en Dios cuando nosotros le ofrecemos algo. Llámese que le cantemos, que leamos la Biblia, que oremos, que digamos, esto lo doy para ti, esto lo hago para ti. Pero si el corazón no está bien, veamos qué produce en Dios, o sea, cómo lo ve Él, cómo lo toma. Dice, ¿para qué me sirven? En el versículo 11. Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Lo que tú haces para mí, ¿para qué me sirven? Dice, hastiado, hastiado estoy de holocaustos de carnero. Versículo 12, ¿quién demanda esto? ¿Quién te pide eso? Versículo 13 es una orden. No me traigas más vana ofrenda. Me es abominación. Y no que Dios estuviera en contra de eso, de las lunas nuevas, del día de reposo, ya vimos que Él lo estableció, del convocar asambleas, las asambleas son importantes. Lo que no puede Dios soportar, lo que le es muy gravoso, es el corazón. Es pensar que porque guardo el día de reposo, ya con eso, y aún haga cosas malas, ya con eso Dios está satisfecho. Hoy esta semana es una semana muy importante, tanto para gente católica como para cristianos, donde estamos viviendo lo que se conoce como la Semana Santa, donde se está viendo toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente lo guarda al pie de la letra. Pero ¿cuál es el problema? Si tu vida no cambia, si tu vida está en constante rebeldía contra Dios, entonces Él está hastiado. Dice, no me traigan más vana ofrenda. Dice, no lo puedo sufrir. Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Le causa un impacto, hay una reacción en el corazón de Dios porque lo ve como un acto de hipocresía, un acto de religiosidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es como, imaginémonos que el Día de las Madres va el hijo o la hija con la mamá y le dice, te quiero mucho, le lleva un regalito por el Día de las Madres, pero todos los días no se acuerdan de ella, no le hablan, la tienen como enemiga, la tienen como enemigo. Entonces, y luego van un día que porque es el Día de las Madres o el cumpleaños y, y hacen fiesta. Pregúntale a esa mamá o a ese papá qué es lo que él quiere. Te diría, mira, no me hagas fiesta, no me traigas regalos,
Mejor háblame porque quiero saber cómo estás. Comunícate conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué has dejado de hablarme? ¿Por qué has dejado de interesarte por mí? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, lo que para ti es algo solemne, algo muy importante, dice, lo tiene aborrecido mi alma. Y no solamente eso, dice, me son gravosas, o sea, me produce un impacto muy, muy fuerte. Cansado estoy de soportarla. ¿Qué va a hacer si el Señor nos dice claramente, si nosotros actuamos de esa manera? Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Imagínate, llegas a un lugar, llegas a la iglesia, levantas tus manos, te pones a cantar, te pones a alabar a Dios, a pensar un poco en Él, volteas hacia arriba, hacia el techo, hacia el cielo, y Dios, en vez de estar atento, escuchando y deleitándose con esa alabanza, que dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, tú vas a levantar las manos, pero yo me voy a apartar mi vista para otro lugar. No solamente eso, dice, asimismo cuando multipliquéis la oración, o estar orando constantemente, dice, yo no oiré. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere que le alabemos? ¿O porque Dios no quiere que oremos? No, claro, Dios quiere que lo alabemos, Dios quiere que le cantemos, Dios quiere que lo exaltemos, Dios quiere que oremos a Él. Pero el problema es, llenas están de sangre vuestras manos. O sea, hay pecado en la vida de la persona. Esa es la descripción, esa es la radiografía de cómo Dios ve a la persona, no importa que sea religioso, puede ser el líder, puede ser congregante, puede ser católico, puede ser cristiano, puede ser quien sea, pero si hay pecado, si hay maldad en su vida, está desde la planta del pie hasta la cabeza, está herido, está con una herida llaga. No está curada, no está vendada, no está en tratamiento, no está con aceite que era símbolo de algo que te conforta, que te sana, no está. Pero no solamente Dios nos da la radiografía de cómo está la persona y de cómo se siente él, de cómo está él. Porque si te fijas, aquí estamos viendo una profecía, lo que Isaías viene a hablar de parte de Dios, hacerle ver a la gente cómo él se siente. Mira, tú eres el pueblo eh, escogido por Dios, pueblo de Judá, pueblo de Jerusalén, pero yo te veo como el pueblo de Gomorra, yo te veo como a Sodoma. Han pasado 1700 años de que los destruí y todavía te miro y te pareces muchísimo a ellos, de tal manera que les dice pueblo, pueblo de Gomorra, príncipes de Sodoma. Pero después de la radiografía de cómo estamos, de cómo está Él, de cómo se siente Dios y de cómo estamos nosotros, a partir del versículo 16 viene la acción que Dios quiere que hagamos, la corrección para nuestras vidas. Versículo 16, importantísimo, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Para esta frase o para este mandamiento que él nos dice, lavaos y limpiados, busqué algunos versículos que son los que puse aquí abajito en Proverbios primero de Juan y Juan, para poder entender mejor qué quiere decir esto de lavados y limpiados. Proverbios 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Una manera de lavados y limpiados es que nos arrepintamos, que te puedas arrepentir, que puedas confesar lo que es tu pecado delante de Dios. Dice, el que lo encubre, el que lo deja ahí guardadito, no va a prosperar, no va a avanzar, no le va a ir bien. Pero aquel que lo confiesa a Dios y se aparta de él, alcanza misericordia. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos cómo ahí Él nos puede limpiar de toda maldad. Pero ¿qué hay que hacer? Versículo 9, al principio ahí dice, confesar nuestros pecados. Hay que confesarlos. Hay que, hay que reconocer, hay que ver la radiografía, cómo nos mira Dios. Semanas anteriores estuvimos hablando reunión tras reunión acerca de los mandamientos y pudimos ver a detalle cada uno de los mandamientos de Dios. Y eso nos trae luz, eso nos puede llevar a que nosotros podamos reflexionar qué estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Lo que está mal, lo que la conciencia marca que está mal, lo que la Biblia dice claramente que está mal y has practicado, eso es de lo que te tienes que arrepentir. Entonces, recapitulando, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Si te das cuenta que estás mal, si te das cuenta que has robado, que has mentido, que has adulterado, que has estado en codicias, que no has tenido, que has tenido dioses ajenos de parte, aparte de Dios, que si eres una persona que practica la idolatría, cualquier pecado que tú le quieras poner, si te ves que estás falto de misericordia, pudieras hoy hacer memoria y ser muy honesto y decir, ¿cuándo fue la última vez que ayudé a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que busqué hacerle misericordia a un huérfano? Alguien que no te puede regresar el favor, alguien que no te puede, que no es una negociación, vaya. Entonces, tú te puedes dar cuenta de cómo vives. Y si te das cuenta, es algo bueno, pero no es suficiente. Necesitas no encubrir los pecados, necesitas confesárselos a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonárnoslos. Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia, como quien dice, nos lava de toda maldad. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Evangelio, las palabras de Jesús, tiene el poder para transformarnos, para limpiarnos, para cambiar nuestro corazón, para hacernos nuevas personas. Dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No solamente dice lavaos y limpiaos, dice deja de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. También busqué algunos versículos para que lo podamos entender. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto es una orden, esto es mandatorio, que la persona, que tú, que yo, tenemos que entender que si verdaderamente, que temer a Dios es apartarnos del mal, apartarnos. Tú puedes estar en un lugar con unas personas, de repente no te sientes a gusto y dices, yo me voy a apartar de aquí. Entendemos lo que significa apartarnos. Bueno.
El mandamiento es, apártate del mal. Deja de hacer lo malo, hay que apartarnos del mal. Salmo 34:14, otra vez es un mandamiento. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. O sea, no solamente vas a estar reprimido, te apartas del mal, haces el bien, buscas la paz y la sigues. Y nuestra paz, lo vamos a ver conforme se desarrolla el mensaje, la única manera de encontrar paz para nuestra vida es cuando nos arrepentimos, es cuando le confesamos nuestros pecados a Dios y es cuando tenemos esa certeza de que Él nos perdona y entonces dice, ya encontraste esa paz, ok, ahora síguela, ahora síguela, para todos lados. Todo lo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, lo vas a seguir. Porque cuando hagas el bien, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. En el momento que haces lo malo, en ese momento se pierde la paz, hay intranquilidad, hay ansiedad, hay depresión, hay tantos problemas mentales. ¿Por qué? Porque se alborota, se altera nuestro espíritu, porque ya no está la paz de Dios. Efesios 4:22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así el viejo hombre, o sea, cuando estamos en una vida de pecado, antes de conocer a Dios, estamos viciados, o sea, llenos, infestados de toda maldad, como decía en Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza, por deseos engañosos. Pero no solamente dice que nos despojemos, sino dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ojo, en nuestra mente tenemos que aprender a pensar de una manera diferente. Tenemos que, de preferencia, leer la palabra, leer la Biblia, entender qué es lo que Dios quiere y renovar nuestra manera de pensar. Ya no andar por deseos engañosos, sino, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y, y santidad de la verdad. Aquí hay acciones que hay que hacer. Con esto quiero decir que no se lo podemos dejar todo a Dios, que Él sea el que me cambie, que Él sea el que me transforme, que Él sea el que me libre. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Quedarnos ahí quietos porque nosotros no podemos hacer nada y solamente Dios es el que va a hacer las cosas. Pues la escritura no dice esto. La escritura nos está dando una orden, apártate del mal. Es tu decisión, es mi decisión, si nos apartamos o no del mal. La escritura dice, apártate del mal, haz el bien. Tengo que hacer el bien. Que Dios me ayude es otra cosa. Que Dios me respalde para poder apartarme del mal, para hacer el bien, para buscar la paz, para seguir, pero es algo que yo tengo que hacer, es algo que tú tienes que hacer. Y en Efesios está diciendo también, despójense de la manera de como, como se vive cuando estás antes de conocer a Dios, una vida de engaño, de deseos pecaminosos. Renueva tu mente. Es algo que tienes que hacer. Es algo que tenemos que hacer, pensar de una forma distinta. Dejar de hacer lo malo. En 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a lo que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel. No está hablando de religiones, no está hablando de grupos, no está hablando de pueblos, está hablando de personas, está hablando de seres humanos, de individuos, hombres y mujeres. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para dejar de hacer lo malo, hay que apartarnos de la iniquidad.
Pero no solamente nos dice que dejemos de hacer lo malo. Versículo 17 dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Si vamos entendiendo, cuando empieza Isaías a hablar en contra del pueblo, hacerles ver cómo es que Dios se siente y cómo es como Dios ve a la gente, después les dice, lavados y limpiados, dejad de hacer lo malo, dice, aprende a hacer el bien. Cuando aprendemos algo, no lo sabemos hacer, hay que aprenderlo. No sabemos cómo manejar una computadora, hay que aprender. A eso van los niños a la escuela. Para eso se toman cursos. Para eso la gente día a día vas aprendiendo cómo trabajar, cometes errores y te das cuenta y bueno, aprendiendo un, un conocimiento continuo, como dicen por ahí, todos los días se aprende algo, pero puedes aprender a hacer el bien o puedes aprender a hacer el mal. Y aquí lo que nos está diciendo es, aprende a hacer el bien. ¿Cómo? ¿Cómo se aprende a hacer el bien? Busca el juicio, busca hacer cosas buenas, busca restituir al agraviado, busca hacer justicia al huérfano, busca amparar a la viuda. En otras palabras, un cambio de corazón, un cambio en la manera de pensar. Quiero hacer lo bueno, quiero hacer el bien. No solamente se trata de dejar cosas y de estar reprimido, sino de dejar de hacer lo que no se debe hacer y hacer lo que le agrada a Dios. Algunos versículos que encontré aquí para que nos hablan acerca de aprender a hacer el bien. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. O sea, hay que practicar hacer el bien. Y al practicarlo, discernimiento del bien y del mal. Entonces tú puedes estar platicando con alguien y dice, yo no veo mal que esta persona tome. Bueno, tú no lo ves mal, no tienes ese discernimiento. Quizás no has ido a un hospital, quizás no has hablado y has visto cómo termina una persona ahí en cirrosis, o quizás no has visto el dolor que le ha causado a alguien que perdió un familiar porque alguien iba manejando en estado de ebriedad. Tú no lo ves tan mal, no tienes ese discernimiento, pero la persona que hace justicia, que ampara a la viuda, visita a una viuda, platica con ella y resulta, le platica cómo fue que perdió a su esposo, el que es huérfano, cómo de una manera violenta mataron a sus padres, se, se sensibiliza, entiende la gravedad del pecado y ejercita un discernimiento entre lo que está bien y está mal. Días pasados compartimos un versículo que dice, hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Aprended a hacer el bien. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el Señor Jesucristo nos está haciendo una invitación. Todos los que estén trabajados y cargados, que están fatigados, emproblemados, afligidos, desesperados, dice, vengan a mí. No dice, vengan a la religión.
Dice, vengan a mí, a Jesús, y yo os haré descansar. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. En los evangelios tú puedes ver la vida de Jesús, cómo se comportó, cómo vivió, y te dice, aprende de mí. Y cuando aprendas de mí, vas a hallar descanso para vuestra alma. Vas a vivir, a poder enfrentar todas las adversidades, todos los problemas, todas las dificultades. No te vas a librar de ellos porque, como decía un hermano que nos compartía, aquí es la tierra, aquí no es el cielo. Aquí el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es verdad, cuando entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida cambia. Podemos ser felices, podemos tener alegría, podemos tener paz, pero aquí es la tierra, aquí es el mundo, aquí va a haber aflicción, aquí va a haber problemas, aquí va a haber dificultades, pero podemos aprender de él. Cuando dice aprende a hacer el bien, en otras palabras, mira cómo Jesús actuó y ahí podemos aprender de él. Un ejemplo, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. O sea, el que robaba, ya no robe. Y no solamente dice, no robarás, sino ahora dice, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si vemos el cambio en este ejemplo, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Te dice, ya no robes, pero ahora trabaja con tus manos, haz lo bueno y con lo que vas a ganar, vas a suplir tus necesidades y vas a poder compartir con quien verdaderamente tiene una necesidad. Hay personas que no saben en lo más mínimo qué es hacer el bien. Un padre que no provee para sus hijos, una madre que no se preocupa por sus hijos. Eso no es hacer el bien, eso es hacer el mal. Necesitan aprender, necesitan darse a la tarea de aprender lo que es lo bueno delante de Dios y hacerlo. Miqueas 6:8, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios pide. Esto es lo que nos declara que es bueno. Hacer justicia, ser una persona justa, amar la misericordia. Y nota que nos menciona mucho la palabra misericordia. Y si en tu vida no hay misericordia, si nada más vives para ti y para tu círculo muy cercano y no te preocupas en lo más mínimo por los demás, no tienes misericordia de los demás, date cuenta que no estás haciendo lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Esto es lo que pide, dice, esto es lo que nos ha declarado que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. De nada sirve que andemos procurando hacer justicia y amar al prójimo. No, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que ir delante de Él. Si tenemos cosas que están mal en nuestras vidas, pecados, hay que pedirle perdón. Si tenemos que hacer cosas que son buenas, pero que no tenemos los recursos o que estamos escasos, necesitamos compartirle a alguien, le pedimos a Él que nos ayude y Él nos va a capacitar, Él nos va a enseñar qué hablar, qué decir, Él nos va a proveer un trabajo para poder
sustentarnos y para poder hacer misericordia, para poder ayudar a otros. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, es que caí, es que me deslicé, es que por donde quiera todo apunta a puras cosas malas que me están bombardeando. Pero aquí te está dando una orden, un mandamiento. El apóstol Pablo dice, no seas vencido de lo malo. O sea, en ti está esa capacidad de no dejarte vencer. ¿Y cuál es la forma para que salgas victorioso? Vence con el bien el mal. Se te presenta la oportunidad para hacer lo malo, no lo hagas. Vénselo, pero ¿cómo lo vas a vencer? Haciendo el bien, haciendo lo contrario a lo que es malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, venid luego. Isaías 55:1, 2 y 3. Igual, busqué varios versículos para poder entender ese llamado que nos dice venid. Es un llamado, es como decir, ven, acércate a mí, ven para acá, vamos a estar a cuentas, vamos a ponernos, que hay una reconciliación entre lo que tú me has fallado, dice Dios, y yo, para que tú te arrepientas y yo te perdone. Si tienes pecados, no importa cuáles hayan sido, te los voy a perdonar, pero tienes que acercarte a mí. Tienes que dejar de andar huyendo, tienes que cambiar tu forma, tu manera de vivir, tienes que dejar de hacer lo malo, tienes que anhelar hacer lo bueno, pero aquí hay un problema. Cuando tú empiezas, vamos a suponer que hoy decides dejar de hacer lo malo y que hoy empiezas a hacer lo bueno, te vas a sentir bien porque estás haciendo el bien, tu conciencia te va a decir, bien hecho. Pero, ¿qué pasa con todo lo malo que ya hiciste o que ya hice anteriormente? No lo podemos arreglar nada más haciendo cosas buenas. Venid luego. O sea, después de que hagas esos cambios en tu manera de vivir, en tu mente, en tu corazón, acércate a mí, es lo que dice el Señor. Encontré estos versículos, Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es un llamado constante que el Señor está haciendo. Si te fijas aquí ya va en Isaías capítulo 55. Ya se despertó unas ganas de reconciliar tu vida con Dios. Ya te diste cuenta que, como dice aquí, gastaste el dinero en pan y en lo que, el trabajo en lo que no sacia. Pero si estás sediento, si tu alma sientes que tiene una necesidad, si tú quieres cambiar, venid a las aguas. Venid, 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 es lo que dice. Inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Jesús, pero de la manera como dice la escritura. ¿Y cómo dice la escritura? Que él lo primero que predicó fue el arrepentimiento. Y el último encargo que les dio a sus discípulos antes de en la última encomienda, la gran encomienda fue, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, prediquen el arrepentimiento. Ya era el último día de la fiesta. Ya no aguantó las ganas. Se puso en pie y alzó su voz diciendo a gran voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 6 versículo 35, 36 y 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Este versículo de Ezequiel, estos versículos, es algo hermoso. Ezequiel capítulo 18 versículo 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Veamos lo que dice. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es un llamado a que te arrepientas de corazón. Es un llamado a que te conviertas y que te apartes de todas las transgresiones. Más claro es difícil, más claro no puede ser. Lo voy a volver a repetir, versículo 30. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Apártate, déjalas. No podemos decir, yo me arrepiento, yo le pido perdón a Dios y vuelves a hacer lo mismo. Eso no funciona, eso es un engaño, eso es una hipocresía. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Cada uno sabrá cuáles son sus transgresiones. A lo mejor para uno sus transgresiones son las mentiras, pero no es el adulterio. Para otro quizás la transgresión es el robar, pero no es la idolatría. No importa. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones. Si eso sucede, dice, y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea, en otras palabras, Dios lo que te quiere librar es de las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es una vida eterna en una condenación eterna en el infierno. Pero si hay una conversión verdadera, si verdaderamente te apartas de tus transgresiones, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Haceos un corazón nuevo.
Es una acción que cada persona tenemos que hacer. Identificar las transgresiones, identificar los pecados y renovarte en tu mente, en tu entendimiento. Un corazón nuevo. ¿Cuál es ese corazón nuevo? Dejo de hacer lo malo, aprendo a hacer lo bueno. Un espíritu nuevo, un nuevo sentir, buscando aprender de Jesús, buscando hacer la voluntad de Él, estudiando su palabra para entender cuál es su voluntad y hacerla. Un nuevo espíritu donde hay misericordia, donde hay bondad, donde hay compasión, donde hay benevolencia. Versículo 32 nos deja ver nuevamente lo que hay en el corazón de Dios, porque no quiero la muerte del que muere. Y aquí te está hablando, obviamente, una muerte espiritual. No quiere Dios esa muerte espiritual. No quiere que nadie perezca. No quiere que más personas se vayan al infierno. Él no quiere. Convertido pues y viviréis. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer en Jesús. Todo lo demás, fiestas solemnes, de nada te va a servir haber seguido muy de cerca, día a día, esta Semana Santa. Suponer que fueran muy devotos. Si tu corazón hay pecado, si en tu corazón hay maldad. De nada te va a servir estar cantándole alabanzas a Dios, estar orando, estar predicando, si hay transgresiones en tu corazón. Convertidos pues y viviréis. Por último, volviendo a Isaías capítulo 1, dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Al final, podemos entender que el Señor nos lo deja como un libre albedrío, para que nosotros tomemos la decisión si queremos seguirlo a Él, si queremos aprovechar esa oportunidad que Él nos da, donde nos llama al arrepentimiento, a que cambiemos nuestra forma y nuestra manera de vivir, pero también podemos decidir, yo no quiero. También podemos decidir decir, no, a mí me gusta mi pecado, a mí me gusta lo que yo estoy haciendo, yo soy feliz así. Bueno, pues es como dice el Señor, pues síguele. Si no quieres, nada más que nos quede claro, que te quede claro a ti, que me quede claro a mí, que un día le vamos a dar cuenta y que no podemos decir, Señor, es que tú nunca me hiciste saber que esto no era bueno. No, eso no vamos a poder hacer eso delante de Él. Porque Él, desde el inicio de la Biblia hasta el final, nos invita a que dejemos de hacer lo malo, a que aprendamos a hacer el bien, a que lo buscamos a Él, a que no andemos en pos de religiones, sino que andemos en pos de su verdad.